envían a más tardar el próximo sábado por el mismo correo que me mandaron la número 1. No estén mandándola por otra vía para que después no estén alegando. Anótenlo por la misma vía. La práctica número 2 para el sábado 16. El segundo parcial tentativamente está para el sábado 20, perdón, el sábado, corrijan, el sábado estamos a 17. Correan en la práctica número 2 hasta el sábado 17. Esto no quiere decir que el que la hace antes va a esperar el sábado para mandarla. Y el segundo parcial tentativamente está para el viernes 23. Para el viernes 23. ¿Me copiaron bien? Sí, maestro. Una pregunta. Y disculpe. Yo entré. No hay. ¿Eh? Yo entré casi ahora y debo decirle que ayer en el examen yo hice el gráfico y se lo mandé por correo porque no lo pude subir en el apartado que usted puso en el examen. Bueno, imagínate. Vamos a ver, yo lo voy a buscar en el correo, a ver, pero si usted quiere, le hago la observación, si es un gráfico que yo lo comparo, las letras, si es un gráfico que está hecho por otro y más lo subiste, okay, tiene problemas, porque mucha gente, eso fue lo que pasó, que mucha gente hicieron los gráficos bien. Okay. No, yo lo cogieron y no tuvieron ni siquiera la cortesía de pasarlo, aunque sea copiándolo, si no ahí mismo lo subieron. Yo lo hice con mi letra, lo tengo aquí a mano. Si usted quiere, yo le pongo la cámara para que lo vea. No, es que yo tendría que compararlo con otras letras para saber si es la suya. Sí. Yo tendría que comparar. Porque sería la misma foto que yo le mandé. Yo lo que le digo que sería la misma letra que yo. Mírelo ahí, si lo puede observar. Yo lo veo ahí, pero no veo nada más una cosa, pero así imagínate. Si yo acepto eso así hoy por ahí, entonces en el segundo parcial todo el mundo me lo va pasando al día siguiente. No, yo le mandé ayer. Y tú sabes que ese examen nada más tenía 1 hora. Sí, a partir del momento de que se entraba, el que entraba a las 3, a las 4 le cerraba. Entraba a las 3:15, le cerraba a las 4:15. Sí, maestro, yo lo sé. Pero le estoy haciendo la observación porque yo le mandé el gráfico ayer mismo. Ayer mismo yo se lo mandé en el mismo horario del examen. Le estoy diciendo por si acaso usted no lo vio. No, yo no lo vi porque yo cuando terminé de ahí, yo cerré esto y me fui a descansar porque yo tenía abierto el sistema desde las 2:30 para que encontrara que aunque el examen no estaba dispuesto hasta las 3, pero yo entré a las 2:30 y salí en lo que se corrigió a las 5:30, imagínate, sentado en una silla de todo ese tiempo. Entonces sí. Póngame por ahí la observación, si está dentro de sus posibilidades, para que me revise. Yo voy a buscarlo a ver, pero no te aconsejo mucho, porque yo tendría que ver todos los exámenes para ver si hay algo que se parece alguna letra por ahí que se parece a la tuya. Okay. Pero no vamos a continuar entonces. Los que entraron de último y los demás se lo dicen que hasta el próximo sábado 17
recibo la práctica número 2. Pueden mandarla a partir de hoy mismo, lo que la hagan. Permito que la práctica, como es de aprendizaje, para que no estén inventando, la pueden hacer de 2 en fondo y mandarla con su nombre y su matrícula, con los 2 nombres, una sola. No quiero que si trabajaron 2 gente, que después me manden una independiente y que aparezca con otra gente, porque las tumbo las 2. El que trabajó, por ejemplo, con la Chapel Denia y trabajó primero, y con María Pérez, tienen que venir los nombres los 2 nombres en ese solo, lo que me envíen. Profe, no le escuché bien, si me repite, por favor. Digo yo que la práctica número 2, yo la acepto hasta el sábado, próximo sábado, que estamos a 17. Eso no quiere decir que van a esperar el sábado para mandarla. El que la termina, la hace el lunes, me la manda el lunes. El que me la hace mañana, me la manda mañana mismo. Él mencionó tu nombre porque tú estás ahí. Dijo, por ejemplo, si tú la haces con otra, el martes es hasta que le envíen recibir después, la última práctica. Le envíe uno solo, no le envíen 2 a la vez. Que todo el mundo la deja para mandarle el sábado y después. Chao. A mí me... Bien, gracias, profe. Los que mandaron la práctica, que si la recibí o no. Y les dije que, como les dije en la primera práctica, que no es obligación mandar las 2 juntas, porque dicen que es mejor solo que mal acompañado. Y que quiere hacerla sola, la hace sola. Porque hay gente, eso tiene un defecto, que hay gente que no, que nada más dan el nombre para que se lo registren ahí. Entonces en el examen sucede lo que sucedió ahora con mucho ejercicio, que lo cogía y lo subían igualito que el del otro. Entonces eso es lo que yo no quiero. Yo doy todas las facilidades, pero siempre y cuando ustedes quieran aceptarlas. Más preguntas. Buenos días. Bueno, entramos de lleno con la clase. Repito, me pueden informarle a los que no han llegado que el examen está el segundo parcial para el 23, viernes 23 de este mes. Viernes 23. Dígame. ¿En qué unidad va a estar la práctica? La práctica creo que no la tengo aquí a mano, está en la unidad 4 o la unidad 5. En una de esas 2 unidades yo no la tengo abierto para entrar y decirte ahora mismo. Profe, está en la unidad 4, arriba del examen. Ah, bueno, mira, Garavito está en la cosa. La unidad 4 encima del examen, la práctica número 4. Entonces, tienen que ponerse en la cosa porque, dígame. ¿A partir de dónde va el segundo parcial? El segundo parcial va desde que nosotros terminamos el segundo hasta las unidades a medida de tendencia central. Profesor, ¿tiene alguien en una sala de espera? Dice que le permite entrar. Yo no tengo a nadie, ¿no? En sala de espera. Yo estoy chequeando, no tengo. No sé cómo que le estará mandando, pero no tengo personas en sala de espera. Era yo, ya entré. Bueno, pero yo te di, yo no sé, parece
ese teléfono parece que no, que tiene problema entonces para entrar. No sé qué es lo que está pasando porque no lo puedo escuchar ahora sin el auricular, entonces se me está descargando. Y yo salí pues para ponerlo a cargar, pero cuando entra no lo escucho. Parece que fue eso. Parece que es así, que tenemos el asunto de entonces continuamos. Señores, por favor, a esa gente que tiene su micrófono abierto, apáguenlo para que el profesor pueda dar su clase bien y podamos escuchar. Entonces, da todas las informaciones y me hacen el favor de socializarla con si alguien no viene esas informaciones. Por eso es que tiene el examen, tiene 15 días para que todo el mundo pregunte y se cerciore bien. Y es así. Entonces, vamos para adelante. Comenzamos hoy con las medidas de dispersión. Déjenme mostrar la pantalla para escribirse las medidas de dispersión. Las medidas de dispersión o variación. Escriban. Las medidas de dispersión miden el grado de acercamiento o alejamiento. Repita, profesor. Las medidas de dispersión o de variación miden el grado de acercamiento o alejamiento o alejamiento de cada uno de los valores de la variable o datos de cada uno de los valores de la variable o datos con relación a su media aritmética o promedio. Profe, disculpe, repita. Variables o datos. Sí. Con relación a su media aritmética o promedio. Punto y aparte. Su uso es importante
uso es importante porque permiten verificar la confiabilidad de los promedios, que permiten verificar la confiabilidad de los promedios y la dispersión de los datos y la dispersión de los datos, punto. Y la dispersión de los datos, punto y aparte. María Abel, quisiera ese micrófono. Y la dispersión de los datos, punto y aparte. Mi amor, no soy yo. Aquí en mi casa yo estoy sola. Aquí no hay bulla. Eso es otra casa. Los datos pueden ser homogéneos o heterogéneos. Punto y coma. Los homogéneos es cuando es baja la dispersión. Es cuando es baja la dispersión de los datos con relación a su media aritmética o promedio. Profesor, repito. Es homogénea. Profe, disculpe, ¿puedo decir? ¿Eh? Es homogénea cuando la dispersión o cuando es baja la dispersión de los datos con relación a su media aritmética. Eso se dice que los datos son homogéneos cuando la dispersión es baja. Y heterogéneo es cuando la dispersión es alta. Cuando la dispersión es alta de los datos con relación a su media aritmética. Es decir, cuando la dispersión es baja, son homogéneos los datos. Cuando la dispersión es alta, los datos son heterogéneos. Profe, ¿usted puede repetir, por favor? Tenemos una relación de datos. Yo calculo su media aritmética y le calculo su desviación estándar. Si la desviación estándar, que la vamos a ver, es baja, los datos son homogéneos. Si la desviación estándar es alta, los datos son heterogéneos. Heterogéneos con H y homogéneos con H. Vamos a ver que cuando son homogéneos y cuando son heterogéneos. Escriban aparte. Las principales medidas de dispersión son las siguientes. Primero,
Profe, disculpe, las principales medidas de dispersión, vida. de medidas Perdón. de Ay, medición son las siguientes. Primero, el rango o recorrido. Dos, la varianza o variancia. La varianza o variancia, le pueden llamar como mejor les guste el término, es lo mismo. 3, la desviación estándar. Y 4, el coeficiente de variación. Esas son las 4 medidas de dispersión o de variación. Vamos a detallar cada una de esas medidas. La primera, vamos a hablar con el rango. El rango. El valor mayor o el valor menor, o el valor máximo y el valor mínimo, como le guste, que es lo mismo. El valor mayor o el valor máximo o el valor mínimo. El máximo es el mayor y el mínimo es el menor. El rango mide la variación total. Profe, repita que se entrecortó. Profe, repita, por favor, el rango. No se escucha, profesor. ¿Alguien escucha? No, no se escucha. Maestro. El Cristo Páez. Profe, se salió, se frizó. No se escuchó nada. Tiene que repetir de nuevo. Te salió, pero estoy entrando nuevamente. ¿Usted me escucha a mí? Te estoy escuchando. Ajá, nos quedamos en valor mínimo y valor mayor. Sí. Repítalo de nuevo. Entonces, el valor mínimo y mide la variación total. No, maestro, usted dijo el rango, ahí se entrecortó. El rango No se ve en la pantalla. no se ve. El rango es la diferencia total en la distribución de datos o la variación total, como le gusta mejor el término. Es la variación total en la distribución de datos. El rango.
Yo puse la diferencia, esa es la diferencia. Entre el valor mayor y el valor mínimo, así es que se obtiene. Diferencia entre el valor mayor y el valor mínimo. O el valor máximo yo le dije y el valor mínimo, que es la misma cosa. El rango. Y dije que le medía la variación total de la distribución de datos. Y la fórmula del rango se simboliza por R. Le pueden poner así. X máxima, que es la variable. X máxima menos X mínima. X máxima menos X mínima, o valor máximo menos valor mínimo. Puede, como le quieran escribirlo, ese es el rango. Esa es la fórmula. Valor máximo menos valor mínimo, o valor mayor menos valor mínimo. Lo pueden escribir como ustedes quieran, pero el significado es lo importante. Ejemplo. Un especialista del Hospital Robert Rick Cabral trató, un especialista del Hospital Robert Rick Cabral trató con infecciones de respiratoria aguda, siete niños con las siguientes edades: Diferentes edades. con las siguientes edades: 3, 7, estas son edades. 3, 7, 2, 6, 6, 4, 5 y 1. El rango es igual a 7 menos 1 igual a 6 años. ¿Cómo se interpreta ella? Que las edades de los niños hay una diferencia en edad de 6 años. El máximo tiene 7 años, la máxima edad son 7 años y la mínima es 1 año. Ese es el rango, o sea que en eso varía entre 1 año. Las edades de los niños que se atendieron van desde 1 año a 6 años.
siguen el procedimiento. Sí. Sí. maestro. Bueno, entonces fíjese bien, uno no sabe ya el rango de edad en que están la edad de los casos que hemos tratado. Entonces, como son la variación, como yo dije que miden el acercamiento o alejamiento de cada uno de los valores de los datos de la variable, eso definir la medida de dispersión. Entonces, yo ahí lo que me dice, lo que me da un valor máximo y un valor mínimo que tiene importancia, pero no satisface 100% el concepto de la definición. Entonces pasamos a calcular la varianza o variancia. Pasamos a calcular la varianza o variancia. ¿Puedo borrar eso para aprovechar la pizarra? Sí. Sí, maestro. Bórrelo. Aprovechar la pizarra. Entonces vamos con la varianza, que es la segunda medida de dispersión o de variación. La varianza o variancia, le puedo yo llamar. Casi la mayoría le llama varianza, casi nadie le llama variancia, porque es lo mismo. La varianza. La variancia. Escriban. La varianza es la desviación al cuadrado. Escriban. Es la desviación al cuadrado Disculpe, profe, ¿me puedes repetir? la variancia. La varianza es la desviación al cuadrado de los valores que asume la variable con relación ¿De la suma, maestro? es la variancia, es la desviación elevada al cuadrado de los valores que asume la variable con relación a su media aritmética o promedio. Es la desviación al cuadrado de los valores que asume la variable con respecto a su media aritmética o promedio. Punto y aparte. Punto y aparte. La varianza siempre es positiva la varianza siempre es positiva porque la varianza siempre es positiva, coma, porque al elevar al cuadrado la
desviaciones, porque al elevar al cuadrado las desviaciones, se neutraliza el valor negativo. Profesora Nadia, cierra tu micrófono. Se convierte Profe, no escuché nada. Alguien tiene el micrófono abierto y no se entiende Yo nada. dije que la varianza siempre es positiva, porque al elevar al cuadrado el resultado de las desviaciones Se neutraliza. los valores negativos y se convierten en positivos. Profe, espérese. Cierre ese micrófono que se oye demasiado esa bulla. Al elevar al cuadrado las desviaciones utilizan los valores negativos y se convierten en positivos. Maestro, cierre ese micrófono a esta señora. Y yo ahora, como tengo la pantalla, yo no la estoy viendo a ustedes, no les veo dónde están. Chica, por favor, cierra el micrófono que el profesor no te oye. Por si acaso es que no estás oyendo a las compañeras. Ella Ya dejó el ustedes micrófono saben. abierto y se fue. La fórmula de la varianza es la siguiente. La fórmula de la varianza es la siguiente. Es la fórmula de la varianza. Aquí esos signos lo vimos, creo que por ahí acostado, cuando dimos la media aritmética. Igual a la suma de o sumatoria de del valor 1, el valor Profe, I, es la S al cuadrado, una S. una S S Ajá. al cuadrado, al valor 1 y 1 al valor n a donde llegue la cantidad de valores, multiplicado la diferencia. Esta es la diferencia de la variable. Siempre la variable en estudio se simboliza por X sub Y, menos la media aritmética, elevado al cuadrado media aritmética elevado al cuadrado dividido entre la cantidad de valores menos 1. Esa es la fórmula de la varianza. Si no entienden alguna letra, me la preguntan. La segunda es una X. Esa. No, la otra. Esa. Sí. Esa es la media aritmética, X barra. Ok. Tienen que entender la letra porque si no después no saben cuando estén qué están buscando. La puse ahí, esa fórmula es la fórmula de la varianza. Entonces,
los datos que nosotros teníamos, con los mismos datos, que eran 3, 7, 2, 5, 4, 5, 1. 2, 5, el otro, 4. 4, Va 3, 7. 4, El 6 va donde está el 5. Ajá. no importa, 3, 4, 5, 1. 4, 5, 1, 4, 3, 7, 4, 5, 1. El 1 es el último. Falta El 6. profe. Falta el 6. Y 1. Ah, Lo coge, invirtió, así. lo puso invertido, no lo puso en orden como lo dio ahorita. Ay, pero yo tengo la idea que me duele ya de esta bulla. Váyamelo editando. Díteme los datos, señorita. El 6 ahora, profe. 4, 5, Gracias. sí, también. Entonces, Rafa, pero silencia a esa muchacha, porque es que esa bulla está muy fuerte. lo importante es que ustedes voy a buscar la varianza en estos datos. Lo importante es que ustedes sepan y te entiendan. Por favor, que no me dejan. Profesor, esa persona no está en la clase, sino que deja el dispositivo abierto y está haciendo como una construcción o algo con taladro en su casa y nos está interrumpiendo, no nos permite a nosotros prestarle atención a la clase, por favor. Aparentemente sí, porque no responde. O dígale porque no responde ni hace nada, o sea que no está ni siquiera pendiente a lo que se está haciendo en la clase. Por favor, ciérrale el micrófono, que salga un Es ratito que de la yo no pantalla. veo aquí quién, porque al tener la pantalla electrónica, La que ven quién es, que le digan quién es para que vaya exactamente ahí. yo no sé, no puedo identificar la persona de aquí, porque no es cuando saco la pantalla así, pero cuando tengo la pantalla, no puedo distinguirla. Entonces, lo importante es, señorita, o señores, es que tienen que ser, y ustedes por allá que lo ven no pueden cerrarle el micrófono. Ana Díaz, profesor. Ana Díaz, por favor, cierra tu micrófono. Dile que por favor que cierre el micrófono, que lo cierre para que la deje Ella no oír. ella no responde. Profe, al parecer ella no está en la clase. Si usted quiere, por un momento, usted saca la pantalla electrónica para que pueda silenciar a esa persona, porque ella está interrumpiendo mucho y no podemos escuchar bien. Así es. Déjeme ver de sacarla salir de la pantalla electrónica, porque así es un lío. Aunque sea por el grupo, hay que dejar el mensajito a Ana Díaz para que la próxima, por favor, revise su micrófono y no interrumpa la clase, por favor. Yo la puse ahí en mude, porque eso es un desastre. Ya la puse en mude a ella, pero tal vez ahorita lo quito otra vez. Entonces es muy importante que ustedes vean la fórmula, ¿no? En esa fórmula ustedes tienen que resolver primero lo que está dentro del paréntesis, ¿no es cierto? ¿Eh? Sí, maestro. Sí, ¿Lo ven? Tienen sí, maestro. que resolver lo que está dentro del paréntesis aquí.
Porque hay gente que comienzan a hacer un disparate ahí, sumando. Yo primero busco la media aritmética, que eso es lo que no conozco, porque las X sub I yo las conozco, que son cada uno de estos valores, que son las X sub I, pero no conozco la media aritmética. Voy a calcular la media aritmética, que ya yo imagino que ya ustedes saben calcularla, que la calcularon hoy, aunque no sea en este tipo de serie, pero en una distribución de frecuencia la calcularon. Y entonces tengo aquí, está en datos simples, y la media aritmética ustedes saben que es la sumatoria de las X1 hasta la N de las X sub I entre N la cantidad de valores. Entonces sumé todos esos valores, sumé todos esos valores, y esos valores, estos valores los sumé y me dio 32. Y como los valores son 1, 2, 3... Creo que a mí me dio 28. ¿Eh? 28. ¿Cuál me faltó? ¿La 28? 28, ¿qué da? Sí, es verdad, pero... 28. Sí. Está bien, lo agradezco. $28 me dio a mí también. $28. Entre 1, pues sí, son 7 valores. Sí. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7, porque es N. Bueno, eso da 4, profe. Entonces esto me es igual acá 28 entre 4. a 4 años. 4 años. Esa es la media aritmética. Entonces, ya yo estoy en capacidad de poder resolver lo que trae dentro de paréntesis. Entonces hago aquí, eso se llama desvío o desviaciones, lo que voy a buscar ahora. Voy a buscar acá lo que se llama X sub I menos X barra, que es la media aritmética. Voy a tener ese valor. Y eso me es igual a ¿qué? A 3 menos 4. A 7 menos 4. A 2 menos 4. A 6 menos 4. A 4 menos 4. A 5 menos 4. Y a 1 menos 4. Fíjense bien. A cada valor se resta su media aritmética. Entonces voy a tener por este lado X sub I menos X barra, o X sub I menos la media aritmética. Cuando yo digo X barra estoy hablando de media aritmética.
aquí tengo menos 1. Aquí tengo 3. Aquí tengo menos 2. Aquí tengo 2. Aquí tengo 1. Y ahí tiene Aquí 3. Y ahí tiene menos 3. La fórmula me dice, esas desviaciones, elevela al cuadrado. El resultado fueron 14, profe. X sub y menos la media aritmética al cuadrado. Al cuadrado. Y este es igual aquí 1 por 1. Eso quiere decir que esos valores se multiplican por sí mismos. Todo valor elevado al cuadrado se multiplica por sí mismo. Menos 1 por menos 1 es 1. 3 por 3, 9. Maestro, pero no, disculpe, pero falta un valor ¿Cuál? en la segunda barra que usted hizo, que está menos 1, 3, Menos 1, 2. 3, menos 2, Ajá. Lo que 2, falta es 0. 5. Profe, el 0, ¿dónde va el 2? Porque 4 menos 4. Lo que falta es 0. 4 menos 4. Debajo del 2. Es 0. Úsenme que voy calculando. 4, yo voy a comenzar para mí. 4 menos 3, 1. 3 menos 4, menos 1. 7 menos 4, 3. 2 menos 4, menos 2. 6 menos 4, 2. 4 menos 4, 0. Sí, tienen razón. 4 menos 4, 0. 3, 5 menos 4, 1. 5 menos 4, 1. Eso es borrándolo ahí para que ustedes vean. 1. Y 1 menos 3, menos 4, menos 3. Entonces, menos 2 por menos 2 es 4. 2 por 2, 4. 0 por 0 es 0. 1 por 1 es 1. 9. 3 por 3, 9. Entonces, dice la fórmula que ustedes ven aquí, esos desvíos, esas desviaciones, o esos desvíos, ustedes le dicen desviaciones o desvíos con la misma cosa, que les va a dar cuadrado, súmela. Eso es lo que me dice que sume esas desviaciones del valor cuadrado. Entonces yo aquí la sumo. Porque eso es lo que me manda la fórmula. Sume de I igual a 1 menos X menos más hasta N la cantidad. Entonces aquí sumo esto. Lo sumo y eso me dio a mí el valor de 10, 28. 28, 10, 28. Que es el numerador de esta fórmula. Entonces es igual a aquí, la varianza es igual 28. Dice aquí que el numerador de esta fórmula es n menos 1, como la n son 7, menos 7 menos 1, para que ustedes vean dónde sale. Esto es igual a 28 entre 6. Entonces 28 entre 6 me da 4.7.
4.6, maestro. ¿Eh? 4.6, ¿usted lo redondeó? ¿Cuánto? Divídelo a ver cuánto da 28 entre 6, porque sí. 4.6. Sí, si da con 6 o en adelante se redondea, si no. 4.6 da. 4.6. 4.7 porque se redondea. Sí, eso digo, si se redondea. Si es mayor, porque yo no estoy haciéndolo así al ojo de lo que me sale. $4.7, porque se redondea 4.7 años cuadrado. Años cuadrados, ese es el resultado de la varianza. Años cuadrados. Profesor, Dígame. explíqueme un chin, que yo ahí no entendí muy bien. Que el primer paso de la X sub I menos X barra. Que dice 3 menos 4. X sub I. No se escucha. 7 años, 2 años, ese es X sub I. Y la X barra, que es la media aritmética, que fue lo que yo busqué, que está aquí arriba. Ajá. 28 menos 7, que son 7 valores. Yo había puesto un valor aquí, pero me corrigieron que era 28, no lo que yo tenía, que 32, qué sé yo qué. 28 entre 7, 4. Entonces, la fórmula es esta que dicen, la fórmula es eso que yo tengo ahí. ¿Qué es eso? Que me dicen a mí que la varianza o variancia es igual a los valores de la variable o de los datos menos la media aritmética elevado al cuadrado. Entonces ese menos es una diferencia o un desvío. Entonces ustedes ven aquí que a cada valor se le restó la media aritmética y me dio estos valores. Eso se le van al cuadrado por la fórmula. Me dice que lo sume, que sume eso. Lo sume, me dio 28. Entonces, como la fórmula dice, el denominador es n-1, 7 menos 1, 6. Por eso me dio 4.66 pico, qué sé yo qué, y se redondeó a 4.7. Profesor. Dígame. N es el número mayor de las X, de la X sub I, el número mayor, porque puede ser otro número en otra ocasión. No, n es la cantidad de valores, cariño. Ah, ok, gracias. Eso no tiene que ver con el valor que esté aquí, la n. El 1 vale igual que el 7 para este n. El que tiene un año vale igual que el que tiene 7 para ese n. N es la cantidad de valores. Los valores que él dio, 3, 7, 2, 6, 4, 5, 1, esos son los valores. Esos son los valores. Eso es N, eso es N. Ese es N. Independientemente del valor máximo o el valor mínimo, es la cantidad de valores. Entonces, escriban el valor de la varianza siempre es positivo y viene expresado, escriban, y viene expresado en las mismas unidades de los valores, en las mismas unidades de los valores elevado Profesor, al cuadrado. repita. Repita que no escuché. El valor de la varianza siempre es positivo. El valor de la varianza siempre es positivo. Y viene expresado
y viene expresado en los mismos valores, viene expresado en los mismos valores de los datos o variables elevado al cuadrado. Por eso ustedes ven que la varianza aquí me dio 4.7 años cuadrado. Ese 2 quiere decir que ese valor está dado al cuadrado. Si le ponen esa, tienen que tener observaciones. Si le sale esa pregunta en el examen, ¿cómo viene expresado el valor de la varianza? ¿O qué valor viene expresado en los mismos valores de la variable elevados al cuadrado? Entonces esa es la varianza. Esa es la varianza. Bueno, tienen que prestarle atención a cada una de esas observaciones. Tienen que prestarle atención a cada una de esas observaciones. Me avisan cuando continúe. Continúa. Entonces, como la medida de dispersión o de variación, que miden el grado o de acercamiento o alejamiento, ahí estamos. Tenemos ya un grado ahí, 4.7, pero está elevado al cuadrado. Y por eso entonces se busca la desviación estándar. La desviación estándar voy a borrar aquí para aprovechar la pizarra. ¿Quién es? La desviación estándar. Dylan, ven. Dylan, ven a ayudarle a Pedrito. Los micrófonos, por favor. La desviación estándar. Perdón. Es la raíz cuadrada de la varianza. Profe, repita otra vez si dictó. La desviación estándar es la raíz cuadrada de la varianza. Si su resultado es bajo o pequeña, los datos son homogéneos. Mientras más baja, punto y coma, mientras más baja la desviación estándar, los datos son más homogéneos y su resultado. Profesor, ¿podría repetir después que usted dijo los datos son homogéneos, mientras más bajo? Es el valor de la desviación estándar. Mientras más bajo son el valor de la desviación estándar. Profe, por favor, repite esa definición de la desviación estándar. Si hay palabras que entro ahí me excusan diferente.
Porque uno lo que Usted dijo, emana es un profesor, concepto, finalmente. uno no está dictando, sino emana un concepto. Le voy a decir, profesor, usted dijo, esa es la raíz cuadrada de la varianza. Si su resultado es bajo o pequeño, los datos son homogéneos. Mientras más baja es la desviación estándar, los datos son más heterogéneos. Los datos son más heterogéneos. Es decir, que mientras yo hice un sancocho aquí entonces, maestra. Yo hice un sancocho. Porque profe, déjenme dictarle a ella. Sí, concepto. Mira, ¿dónde tú te quedaste? Yo puse la raíz cuadrada de la varianza. Si su resultado es bajo o pequeño, los datos son homogéneos. Sí. Mientras más bajo es el valor de la desviación estándar, es ahí. Los datos son más heterogéneos. Mientras más elevados son, los datos son más heterogéneos o más dispersos. No, usted dijo mientras más bajo, profesor, no elevado. Mientras más bajo son los datos, la desviación estándar. Sí, los datos son más heterogéneos. Los datos son más homogéneos. Más homogéneos, mientras más baja. Son más homogéneos. Homogéneos, señores. No y mientras más elevados son. Vamos a corregir esa parte porque el profesor dijo heterogéneo, ahora él dice que son homogéneos. Mientras más bajo, más mientras homogéneo. Más pequeño el valor de desviación estándar, los datos son más homogéneos. Mientras más elevado es el valor de la desviación estándar, los datos son más heterogéneos. Los datos son más heterogéneos o más dispersos, como ustedes le quieran poner. Fórmula de la desviación estándar. Es igual la fórmula es muy sencilla porque de la desviación estándar. Fíjense bien que la varianza tenía una S elevada al cuadrada. La desviación estándar es una S. La desviación estándar es una S. Que eso quiere decir desviación estándar. Cuando ustedes vean esa S, eso es desviación estándar. Como dije que la raíz cuadrada de la varianza, esa S al cuadrado es varianza que ustedes tenían. Entonces, esto es igual a la raíz cuadrada de 4.7, que fue la varianza que teníamos, y lo que quiere decir que ese resultado son 2.2. años. Profe, ¿qué hizo para que dé ese resultado? Se clasifica ahí. Buscar la raíz cuadrada, mami, de 4.2. La raíz cuadrada de 4.7. Sí, 4.7 me dio a mí la varianza. Okay. Yo le dije a ustedes que la desviación estándar es la raíz cuadrada de la varianza.
¿No fue así? Ajá. Y si tengo la varianza que es 4.7, entonces tengo que traer la raíz cuadrada. Esta es la fórmula de la desviación estándar. Pero, profe, entonces ese 4.7 salió de la fórmula de la varianza, ¿verdad? De la varianza. Ok. Entonces lo que quiere decir es que si yo le pido a ustedes, o no, cualquier cosa, la desviación estándar, aunque no le hable de varianza, ustedes tienen que sacar primero la varianza. ¿Eh? ¿No es cierto? Sacamos la varianza dándonos los valores, ¿verdad? Sí, maestro. Sí, claro, porque con el valor de la varianza que se va a sacar la desviación. Se supone que usted no puede hacer ningún trabajo si tú no consigues los valores. ¿Qué tú estudias? ¿Habla conmigo? Sí. Enfermería, licenciada en enfermería. Ay, no. Si tú eres supervisor allá y tú quieres ver para mandar a votar una enfermera, tú le llevas todos los días a la hora que llega, le va anotando y tú tienes que tener los valores, le calcula, dice, mira, esa señora tiene una variación en sus datos de 5 días. Es lo que quiere decir, no, tienen que buscarme otra enfermera porque una variación de 5 días es demasiado. Después estoy yo loca como supervisora. Pero tú tienes que ir anotando los datos porque tú no los puedes inventar. Para tú mandarla a cancelar como supervisora, tú tienes que tener información. Claro, maestro. Ah, bueno. Entonces los datos, nadie... Para tú trabajar en esto tienes que tener datos, los pesos de los niños, la edad o lo que sea. Tú no puedes, nada de esto se inventa. Los datos para tú trabajar tienes que obtenerlos. Tienen que tener eso claro. Y es así. Entonces, ¿qué me dice a mí? Que los datos... Esa desviación de estándar, lo que me dice a mí, que los datos se separan uno de otro, escriban. Uno de otro. ¿Qué escribimos, maestro? ¿Eh? ¿Qué escribimos? Que ese 2.2 te dice que los datos se separan, que los datos, estamos ya específicamente con la edad de los niños, que la edad de los niños se separan una edad de otra en 2 años, en 2.2 años. O sea que ese es el grado de separación de una edad y otra. 2.2 años. Pero puede ser de lo que no. Puede ser que ya yo no le mencione a ustedes ni siquiera edad cuando estemos en el examen, que le ponga otros datos. ¿Está claro? Para que no digan que le voy a hablar de edad. De los datos, cuáles que sean. Me perdí un chin a lo que dijo, maestro. ¿Eh? Me perdí un chin ahí. ¿En qué te perdiste? Dime para qué. En lo que dictó. Pero dime que dicté, porque ¿qué? Lo 2.2. Déjame repetir. Él dijo que la edad de los niños se separan en 2.2 años. Uno de otro, una edad de otra. Uno de otro. Sí. Eso fue lo que dije. Ok, la edad de los niños se separa uno de otro. No, en 2.2 años, uno de otro. Tiene que ser en que se están separando. Uno de otro. Sí. Y si la desviación estándar fue, si esto hubiese dado 0 años, ¿qué me dice eso?
Dígame, ¿quién me dice? ¿Cómo es, profe? Si a esa desviación estándar me hubiese dado 0 años, ¿qué me dice eso? Bueno, no se separan las edades, maestro, porque es 0. Que no hay diferencia de edad. Ahí lo agarraron. Otra pregunta que les voy a hacer. La señorita que estudia enfermería, la nombran en salud pública, directora de la división de enfermería, y tiene que seleccionar personal para mandarlo a los hospitales, y le llegan 2 de ustedes recién graduadas allá. Llegan ustedes recién graduadas y le dicen, vengo a buscar trabajo aquí, yo tengo la universidad, soy licenciada en enfermería. Yo le digo, ella le dice, dame su currículum. No, yo el único currículum que yo tengo es en eso, que estoy acabadita de salir de la universidad. ¿Qué cosa? Dice que no tengo experiencia de la práctica, maestro. Tengo experiencia de la práctica, pero necesitamos gente seleccionada. Entonces ella me dice, tráiganme su récord de nota. Y finales me sacó, tenía una desviación estándar de 4 puntos. Y la señorita Polanco tiene una desviación estándar de 6 puntos. ¿A quién, si no entra el partido de poder, usted hay que asignarle el puesto? A la de 6. A la de 6 puntos. A la del 6, profe. ¿Por qué? A la de porque tiene mayor valor. Porque es la mejor que está preparada, es la mejor preparada. No, está muy dispersa la de 6, a la de 4. Y ese bien. Sí, porque la de 4 los datos se acercan más al promedio. Exacto. De las notas, es decir, que hay menos variación con la de 4 puntos que con la de 6, lo que quiere decir que en la de 6 ella televisaba más de los compañeros cuando estaba estudiando que la de 4 puntos. Exacto. La de 0 sería la excelente, porque cada vez que se examinaba sacaba la misma nota. O sea, cada vez que metía era su misma nota, no tenía diferencia. La de 0 acá, el 0 que pusimos. Si fuera 0. Entonces la de 0 se lleva el puesto, pero en este caso el puesto se lo lleva la que tiene menor valor en su desviación estándar, porque los datos son más cercanos uno de otro, sus notas son más cercanas una de otra. Bueno, vamos a pasar, si no hay pregunta, al otro punto, que es el coeficiente de variación. Déjenme borrar acá para que no me digan que no estoy... Se llama el coeficiente de variación. Coeficiente
Coeficiente de variación. El coeficiente de variación se utiliza. Maestro, disculpe, si puede repetir. Coeficiente de variación. El coeficiente de variación se utiliza para comparar dos o más relación de dos o más distribución de datos que estén expresadas, distribución de datos. Profesor, repita. El coeficiente de variación se utiliza para comparar dos o más distribución de datos que estén expresadas en unidades diferentes punto y seguido. Su resultado. Perdón, profe, que estén expresadas en unidades diferentes, que es una unidad, día, una y punto y calificación, nota, calificaciones en otra, o día en un lado y año en otro, son unidades diferentes. Yo no puedo hacerla con ninguna otra medida de variación, si no es con los coeficientes de variación. Hay veces que yo quiero comparar cómo se manifiesta la variable días con la variable calificación, que son dos cosas muy diferentes. Yo no puedo comparar esas dos distribuciones de datos con otro tipo de medida si no es con el coeficiente de variación. Esa es la situación. Punto y seguido. El resultado del coeficiente viene siempre expresado. El resultado del coeficiente viene siempre expresado ¿expresado, profe, en qué? En un porcentaje. Viene siempre expresado en un porcentaje. Es decir, por ello, nos permite comparar variables distintas. La fórmula del coeficiente es la siguiente. Fórmula es CB, que significa coeficiente de variación, es igual a la desviación estándar
entre la media aritmética multiplicado por 100. La media aritmética multiplicada por 100. Entonces 2.2 entre 4.6. No. Ese es el coeficiente. Entonces, viendo esa fórmula, dijimos que el coeficiente de variación ahí es igual a 2.2, que es la desviación estándar. Ustedes deben tenerla por ahí, 2.2 años. Entre la media aritmética que me dijeron ustedes que me dio 4 años. Multiplicada por 100. ¿Por qué? Porque el coeficiente viene resultado en un porcentaje. Entonces esto es igual, el coeficiente es igual aquí se van, ahí se eliminan año con año. Cuando me indicaron eso, que yo estaba en primaria, me dijeron que si una misma unidad están en el numerador y el denominador, puedo eliminarla. Entonces eso me quedó en 2.20. 2.2 entre 4 por 100. 220. Entonces esto es igual, me dice la amiga, que 220 multiplicando 2.2 por 100. Ajá. 220. Entre 4, ¿verdad? No es que yo diga 220 entre 4. Y eso creo que debe darme un 55%. Así es. Ay, profe, eso se ve fácil ahora. Esperamos que lo hagamos en el examen así. Se ve fácil. No, eso es fácil, pasa que hay que seguirle la corriente. Sí. Entonces, lo que quiere decir que la variación de esa distribucioncita que tuviste ahí, una edad y otra variaba en un 55%, que fue la edad de los años que pusimos de los niños, eso que ustedes vieron. Entonces había una desviación estándar de 2.2 años, una media aritmética de 4, y mira cómo varió la cosa. Entonces, si yo calculo el coeficiente de otra variable, cual que sea, lo de los puestos que yo puse ahorita de la estudiante, y yo quiero ver que esos son los años, pero tengo el peso de los niños, doy ese proceso igual con todos esos pasos. Entonces, si el peso de los niños me da a mí un 30%, si el peso no, porque ahí le tomamos la edad, pero si yo le tomo el peso, entonces eso me permite a mí decir que la unidad, el peso de los niños es más homogéneo que la edad de los niños. Me dice que es más homogéneo. ¿Por qué? Porque porcentualmente es menor la diferencia en porcentaje de un peso y otro que el porcentaje de la edad y otro. Está un variable peso
El procedimiento se calcula igual, peso en kilo, vamos a llamarle así, o en libra. No importa en qué sea, que se esté midiendo, y esta es la edad. Mira cómo a mí yo puedo manejar los datos, aunque sean cosas diferentes, peso y edad, que son dos variables diferentes, yo puedo ver cuál variable es más homogénea que otra con el coeficiente de variación. Pregunta. Pregunta. Por ahora no, maestro. ¿No tienen pregunta? Bueno. Nos falta manejar eso que trabajamos nosotros hoy. Es en datos no agrupados. Es en datos no agrupados. Lo que le llaman datos simples. Se hace exactamente lo mismo con una distribución de frecuencia y en datos agrupados en una distribución de clase y frecuencia. Pero el concepto es lo mismo. El viernes lo que vamos a hacer nosotros es nada más comenzar a hacer los cálculos, porque las definiciones es la misma, nada más es la forma de la disposición de los datos. ¿Está claro? En la interpretación, los conceptos es lo mismo, solamente que si los datos me los dan agrupados en una distribución de frecuencia o una distribución de grupos o clases y frecuencias. ¿Están oyendo? Sí, maestro, repita otra vez. Sí, profe. Sí, maestro. Fíjense bien. Cuando yo vuelva a calcular el rango, la varianza y la desviación estándar y el coeficiente de variación, la otra semana, no me digan ya usted dio eso. No, yo lo di en datos simples. Fíjense bien, lo di con 7 datos, que son 7 edades, pero si los datos yo los dispongo en una distribución de frecuencia, como que una que yo le puse en el examen ayer para calcular la media aritmética, entonces yo calculo todo eso, pero tiene la fórmula algo de diferencia, pero la interpretación es lo mismo, no hay diferencia en la interpretación que yo estoy dando ahora de los resultados, los datos agrupados en una distribución de frecuencia, que en datos no agrupados o datos simples que le llamamos nosotros, que son los que trabajamos ahora. Los datos no agrupados, estos son, profe. No, estos son datos no agrupados, lo que dimos hoy. Datos no agrupados, que son simples. Son simples. Y en la próxima clase te va a dar los agrupados que no son simples. Sí. Okay. Pero los mismos, rango, varianza, desviación y coeficiente. Estándar y coeficiente de variación. Ok. Bueno, para que no me digan ya usted dio eso, yo lo di en datos simples, pero viene ahora en datos agrupados con una distribución de frecuencia. Ya hoy se nos fue el tiempo, voy a dejar este tiempo. Besito, pues si hay alguna pregunta. Si hay alguna pregunta de lo que ustedes quieran saber, yo voy a repetir, voy a salir de aquí de la pantalla. Profe, yo tengo una pregunta. Dígame. En eso del 30%, que usted estaba dando una explicacióncita y me pasó algo que no escuché bien. Yo tengo una distribución de datos. Yo tengo un grupo de niños y le tomo la edad de los niños y el peso.
ya vi que la edad de los niños tiene una variación porcentual de un 55%. Y si entonces déjeme verme el peso, a ver si es que esos niños tienen mucha desviación, mucha diferencia o lo que sea en cuanto al peso. Y por ejemplo, si le tomo el peso, veo que los niños no tienen tanta diferencia como la edad, porque me dio un 30% cuando calculé el coeficiente de variación del peso, y el otro un 55%. Entonces, en cuanto a la distribución, la serie de datos con relación al peso son más homogéneas, son menos dispersos los pesos que la edad. ¿Lo toma? Ok, ya entendí completamente. Sí, yo no calculé ahí esos pasos en el peso, pero los pasos son iguales. Lo único que todo lo que hizo con la edad tendría que hacerlo con el peso, todos los pasos para obtener ese 30% o ese valor que es X. Ahora sí entendí por lo que dijo al final. Ya sí. Sí, ese es un valor hipotético que yo puse ahí nada más para ver cómo se interpreta el valor del coeficiente de variación. ¿Está claro? Sí. Ese 30% es profe, entonces vamos a decir que le diera esa cantidad. Okay. No, eso es un valor hipotético que yo puse, sí, no tiene que ver nada con lo que hemos calculado. Ajá. Porque para yo tener el porciento no, de vamos a decir, maestro, el valor del peso. Si vamos a decir, profesor, si en vez de haber tomado las edades, habíamos tomado lo del peso, había sido los mismos pasos, pero en vez de mencionar edades, mencionábamos el peso. Sí, ya, perfectamente. Entonces, voy ahora a hablar con ustedes. Quedan unos minutos nada más ya de esto. Si alguien tiene que hacerme alguna pregunta, voy a repetir lo mismo que dije al comenzar por si alguien no estaba. Profe, yo tengo una preguntita que hacerle sobre el tema de ayer del examen, que yo no lo puedo tomar, a ver si nos van a dar otra oportunidad, por favor. Todavía yo no he pensado en eso, ¿no? Profe. Piénsalo, profe. No he pensado en eso, porque profe, por lo menos un ratico hoy, por lo menos una hora para que yo lo pueda tomar, porque fue que yo entré a las 4 porque yo estaba trabajando y cuando yo entré ya faltaban 15 minutos, entonces no pude hacer nada. Imagínate. Yo el problema... Mire, a ver, profe, por favor. Es que yo no tengo eso programado en mi mente todavía. Mira, entonces, repito lo que dije comenzando, por si alguien no lo sabe. La práctica número 2 la espero hasta el sábado 17. No tienen que esperar el sábado 17 para mandármela. Pueden mandarla de hoy mismo si la tienen. La práctica número 2. El segundo examen tentativamente está para el viernes 23. Viernes 23. Profe, ese examen va de la unidad 5 para acá. Va de la unidad 5 para acá. El examen. Tendencia central. Ajá. De tendencia central para acá. Todavía no lo he cuantificado, lo puedo cuantificar ya para dar la información el 16. No, yo le pregunto que si va desde la tendencia central hasta lo que usted vio hoy.
Eso es lo que le estoy diciendo, cariño. Yo tengo que ver hasta dónde he llegado. Yo no doy examen que yo no haya hablado. Quiere decir que ya yo no tendría nada que hablarle más. Yo le doy esa respuesta el viernes o el sábado, porque lo que voy a estar seguro que lo que yo no trato aquí con ustedes no le va a salir un examen. Eso usted está seguro. Pero el viernes yo le digo hasta dónde llega. O el sábado, lo repito otra vez, porque si alguien no viene el viernes, que el sábado tenga la información. Bueno, me dio una cosa que yo no lo tenía programado, no lo tenía. No. Es el sábado tienen el viernes o el sábado, yo lo repito el viernes y lo repito el sábado, hasta donde llegue el examen. Se le quede una semana de tiempo para estudiar. Consulta, profesor. Dime, David. La práctica yo se la estoy haciendo a computadora. Imagino que así no pasa nada, ¿no? Si usted la hace mejor en computadora que lo mismo. Que puede hacer en computadora, no hay ningún problema. Porque así se entiende más. La computadora es más clara. Claro, y después se la pongo en PDF y así que se la envío. Pues que trabaja mucho en computadora. Yo la hago a mano. Más preguntas. Más preguntas. No más. Entonces, ¿puedo salir? ¿Puedo salir? Hubieron gente que se quedan sin examen ahí. Sí, maestro, sí. Pase buen día.